Crecí en una casa de ladrillo de 2 pisos, un estilo colonial, en las afueras de Sevilla. Para los extraños, era el tipo de casa que inspiraba admiración. Postigos blancos enmarcaban las ventanas, un amplio porche rodeaba el frente y olivos extendían sus ramas por el jardín como brazos protectores. El barrio era tranquilo, lleno de casas que parecían postales, con el césped recién cortado y banderas de España ondeando en los jardines delanteros. Desde fuera, todo en nuestra casa transmitía estabilidad, tradición y orgullo. Pero en su interior, las paredes guardaban algo más pesado que la madera de cedro y el viejo papel pintado. Guardaban el peso del favoritismo. Mi hermano Miguel era 3 años menor que yo y, desde el principio, estaba claro que era el favorito. Mis padres, David y Patricia, nunca lo dijeron en voz alta, pero sus acciones lo gritaban cada día. Aún recuerdo el 16º cumpleaños de Miguel como si hubiera ocurrido ayer. Estaba parada junto a los escalones delanteros, vestida con una chaqueta vaquera descolorida que había comprado en una tienda de segunda mano con dinero de hacer de niñera, cuando mis padres lo sacaron por la puerta principal con las manos tapándole los ojos. El camino de entrada estaba iluminado con guirnaldas de luces. Los vecinos se habían reunido y allí, en el centro, había un Ford Mustang negro que brillaba bajo el resplandor de esas bombillas como una joya. Cuando quitaron las manos, Miguel jadeó y la multitud aplaudió como si acabaran de presenciar un acontecimiento histórico. Mi padre le tiró las llaves. Unas llaves que probablemente costaron 30.000 euros. Y Miguel sonrió tan ampliamente que parecía que el mundo entero se había inclinado ante su felicidad. Mi madre lloró lágrimas de alegría, abrazándolo como si hubiera ganado el premio Nobel. Me quedé allí aplaudiendo con los demás con el estómago apretado, recordando mi propio 16º cumpleaños. El regalo que había recibido fue un diario de tapa blanda comprado en la librería local, con mi nombre garabateado en la primera página con la letra de mi madre. No me malinterpreten, me encantaba escribir y en parte aprecié el gesto. Pero la disparidad entre un coche de 30.000 euros y un cuaderno de 6 euros no era algo que una adolescente pudiera ignorar. No se trataba solo de dinero. Se trataba de lo que esa diferencia significaba. Para ellos Miguel merecía grandiosidad, mientras que a mí se me daban recordatorios de que debía quedarme callada, de que debía registrar mis sentimientos en lugar de expresarlos. Ese fue solo un ejemplo. Cada festividad llevaba su propia versión de la misma historia. Cuando Miguel cumplió 18 años, lo enviaron de viaje de 2 semanas por Europa con amigos, a París, Londres y Roma. Yo había rogado por un viaje similar a su edad, soñando con pasear por las calles de Florencia, cuaderno de bocetos en mano, pero en cambio me regalaron un jersey, 2 tallas demasiado grande, con la etiqueta aún puesta. Me dijeron que era práctico. Miguel regresó de su viaje con historias de tomar espressos en cafés italianos y fotos suyas frente al Big Ben, mientras yo escuchaba, asintiendo, fingiendo que el dolor en mi interior no se hacía más pesado. No era que fuera perezosa o desmotivada. Todo lo contrario. Me esforcé más, decidida a demostrar mi valía a través de mis logros. Me gradué de la escuela secundaria con honores, obtuve una beca para la Universidad Complutense de Madrid y estudié hasta altas horas de la noche mientras mis amigos salían de fiesta. A los 25 años, trabajaba como analista financiera en Madrid, sentada en oficinas con paredes de cristal con vistas a la ciudad, los números en la pantalla de mi ordenador demostrando que era buena en algo real. Pero sin importar lo que lograra en casa, era invisible. Intenté acortar la distancia con regalos pensados, pensando que tal vez si daba lo suficiente, finalmente sería vista. En el cumpleaños de mi madre, le compré una bufanda de cachemira de El Corte Inglés, azul pálido porque combinaba con sus ojos. En el Día del Padre ahorré para un juego de palos de golf que ella había mencionado meses antes. Los envolví con cuidado, imaginando el momento de sorpresa, la gratitud. Pero cuando llegó el día, sus sonrisas parecían ensayadas, educadas. Entonces Miguel entraba con algo ordinario, un ramo recogido de camino a casa, una botella de vino del supermercado, y de repente la habitación estallaba de regocijo. Miguel, siempre sabes exactamente lo que necesitamos, decía mi madre, mirándolo radiante como si hubiera descubierto la cura para la soledad. Mis regalos se dejaban a un lado, a veces olvidados, mientras sus ofrendas acaparaban el centro de atención. No importaba que hubiera pasado semanas planeando y ahorrando. Su orgullo le pertenecía a él.
La propia casa se convirtió en un escenario para este desequilibrio. En el salón, sobre la chimenea, colgaba una colección de fotos familiares. Los trofeos deportivos de Miguel brillaban desde la repisa y los marcos de sus fotos en eventos escolares llenaban las estanterías. Había una foto mía en mi graduación de secundaria, metida en una esquina, parcialmente oculta detrás de un jarrón. Cuando venían invitados, mi madre los guiaba por la casa, señalando los logros de Miguel, mostrándole su carta de aceptación universitaria enmarcada en la pared. Mis logros rara vez se mencionaban. Las fiestas eran lo más difícil. La mañana de Navidad era un espectáculo de regalos para Miguel, cada uno más grande y caro que el anterior. Todavía puedo imaginar el año en que desenvolvió un portátil nuevo mientras yo abría una caja para encontrar un par de calcetines de lana. Mi padre se rió diciendo, bueno, al menos tendrás los pies calientes. Me reí también, porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Pero cuando Miguel conectó su portátil y la familia se reunió para admirarlo, sentí como me encogía en los cojines del sofá, los calcetines flojos en mi regazo. No eran solo las cosas materiales. Era la forma en que mis padres lo miraban, sus ojos brillando de orgullo como si él llevara todas sus esperanzas para el futuro. Conmigo su tono siempre era moderado, sus elogios débiles. Eso está bien, decían cuando les hablaba de un ascenso. Bien hecho. Cuando mencioné que mi cuenta de ahorros estaba creciendo, nada de lo que hacía parecía suficiente para encender el fuego en sus ojos que Miguel encendía con tanta facilidad. A veces me preguntaba si lo estaba imaginando. Quizás era demasiado sensible, demasiado desesperada por validación. Pero la evidencia se acumulaba año tras año, y la negación ya no podía amortiguar la verdad. Habían elegido a su favorito, y no era yo. A mediados de mis veintitantos, dejé de esperar que el equilibrio cambiara. Construí mi independencia por necesidad, labrándome una vida en Madrid que parecía fuerte desde fuera. Trabajaba largas horas, pagaba mis facturas a tiempo y decoraba mi pequeño apartamento con muebles de segunda mano que lijaba y pintaba yo misma. Los fines de semana, daba paseos por el Parque del Retiro, escribiendo en mi diario sobre mi vida, igual que cuando tenía 16 años con aquel cuaderno barato. Solo que ahora las palabras eran más agudas, las frases más pesadas de significado. Sin embargo, cada viaje a casa era un recordatorio. Entrar en aquella casa sevillana significaba volver al papel que siempre había interpretado, la hija pasada por alto, la que no importaba tanto. Llevaba mis logros como armadura, pero en su presencia, se sentía frágil. No importaba cuánto construyera fuera de esas paredes, dentro de ellas, seguía siendo la chica con el diario, parada a la sombra del chico con el Mustang. Ese desequilibrio me moldeó de maneras tanto dolorosas como poderosas. Me enseñó resiliencia, sí, pero también excavó un espacio hueco en mí, uno que anhelaba algo tan simple y tan raro en mi familia, ser elegida, ser celebrada, ser suficiente. Y por mucho que me decía a mí misma que lo había aceptado, en el fondo sabía que la historia no había terminado. La casa de los regalos desiguales había preparado el escenario para lo que vendría. La Nochebuena debería sentirse mágica. Debería oler a agujas de pino y canela, sonar a villancicos sonando suavemente de fondo y sentirse como el calor de la familia reunida. Pero para mí aquella noche en Valencia, se sintió como el desmoronamiento de años que había intentado recomponer con esperanza, esfuerzo y negación. Había volado desde Madrid con un regalo que pensé que finalmente acortaría la brecha invisible entre mi padre y yo. Durante meses había estado ahorrando, saltándome cenas fuera, ignorando la tentación de las rebajas navideñas, apartando cada euro libre de mi nómina. Había visto un Rolex vintage en una pequeña tienda en la esquina de la Gran Vía. Era de finales de los años 70, con bisel dorado y correa de cuero oscura. Elegante pero discreto. El precio me hizo dudar. 800 euros. No era una cantidad pequeña. No para mí. Pero me dije que valía la pena. A mi padre le encantaban los relojes. Hablaba de ellos como otros hombres hablaban de deportes, con un brillo en los ojos y un conocimiento que provenía de la obsesión. Si algo podía demostrarle que estaba prestando atención. Si algo podía hacerlo sentir orgulloso, era esto. Envolví la caja de terciopelo con cuidado, eligiendo papel estampado con estrellas doradas y atándolo con una cinta roja. Imaginé el momento en que lo abriría. Podía verle la cara iluminarse, la voz subir de sorpresa, los brazos abrazándome.
Quizás, solo quizás, ese momento desharía años de haber sido eclipsada. Cuando entré en la casa de mis padres en Valencia aquella tarde, el salón ya estaba lleno de risas y del brillo del árbol de Navidad. El árbol centelleaba con adornos recogidos durante décadas, desde bolas de cristal heredadas de mi abuela hasta las torcidas que Miguel y yo habíamos hecho en la escuela primaria. Miguel era, como siempre, el centro de atención. Estaba parado frente a la chimenea con un traje azul marino impecable, su prometida, Laura, aferrada a su brazo como un accesorio. Mi madre revoloteaba a su alrededor, ajustándole la corbata, colocándole las perlas y mirando a su hijo radiante como si fuera la encarnación de la perfección. Dejé mi abrigo en el respaldo de una silla y apreté el regalo en mis manos, esperando el momento adecuado. Cuando mi padre finalmente se acomodó en su sillón reclinable, me adelanté y le puse la caja en el regazo. Mis manos temblaban ligeramente mientras decía, «Feliz Navidad, papá». Pensé que te gustaría esto. Desató la cinta con poca fanfarria, rasgó el papel y abrió la caja. Por un instante contuve la respiración. Sus ojos escanearon el reloj, su boca se cerró en una fina línea, y murmuró, «Oh, está bien». Luego lo dejó a un lado sobre la mesa de centro, ya alcanzando su vaso de bourbon. El silencio que siguió en mi pecho fue ensordecedor. Había imaginado jadeos, gratitud, quizás incluso lágrimas. En cambio, el tono de mi padre no fue diferente a si le hubiera entregado un par de calcetines nuevos. Antes de que pudiera procesar la decepción, mi madre aplaudió y anunció ahora la verdadera sorpresa. Hizo un gesto para que todos se acercaran a la ventana. Mi padre sonrió mientras guiaba a Miguel al exterior. Confundida lo seguí, el aire frío de diciembre mordiéndome la piel. Allí, aparcado en el camino de entrada bajo un enorme lazo rojo, había un flamante sedán Mercedes. Su carrocería plateada brillaba bajo las luces del porche, cada centímetro gritando riqueza e indulgencia. La multitud estalló en aplausos y vítores. Mi padre le tiró las llaves a Miguel, con la voz retumbando de orgullo. «Te lo mereces, hijo. Has trabajado muy duro». Mi madre besó la mejilla de Miguel, con lágrimas deslizándose por su rostro como si este momento fuera el pináculo de su vida. Laura chilló y se aferró al brazo de Miguel, ya parloteando sobre los viajes por carretera que harían. Me quedé congelada, con los brazos fuertemente cruzados. Mi sacrificio de 800 euros estaba olvidado sobre la mesa de centro, mientras 70.000 euros de devoción parental estaban sobre 4 ruedas en el camino de entrada. El contraste me golpeó como un puñetazo en el estómago. En el interior, la fiesta se hinchaba de alegría. Los vecinos brindaban por el éxito de Miguel. Los parientes se turnaban para sentarse en el Mercedes, y las risas llenaban cada rincón de la casa. Intenté sonreír, intenté pasar desapercibida, pero por dentro me estaba derrumbando. Mi regalo, aquel en el que había volcado mi esfuerzo y mis ahorros, ya había sido enterrado bajo el ruido de la celebración. Me excusé en silencio, deslizándome hacia el pasillo que conducía a mi habitación de la infancia. La habitación no había cambiado mucho. Pósters de mi adolescencia todavía se aferraban a las paredes. Mi viejo estante todavía guardaba novelas de bolsillo con páginas dobladas. Sentada en el borde de la cama, miré mis manos, las mismas manos que habían envuelto aquel regalo con esperanza. Mi pecho dolía con una mezcla de rabia y pena. Quería gritar, preguntar por qué no era suficiente, porque mi padre no podía verme como veía a Miguel. Pero sabía la respuesta. Siempre había sido la misma. A medida que la noche terminaba y la casa caía en el silencio, tomé mi decisión. No estaba planeada, pero se sentía inevitable. A las 2 de la mañana, cerré mi maleta con cremallera, cuidando de no despertar a nadie. La llevé abajo, mis pasos suaves contra el crujido del suelo de madera. El Rolex todavía estaba sobre la mesa de centro, donde mi padre lo había dejado sin tocar. Lo miré una última vez, la cinta caída a su lado, y me di la vuelta. Afuera, el aire invernal era agudo e implacable. Mi aliento se empañaba frente a mí mientras cargaba la maleta en el maletero de mi coche. Miré hacia la casa, las ventanas oscuras, excepto por el tenue brillo del árbol de Navidad. Durante años, esa casa me había tenido cautelada en su ciclo de favoritismo y negligencia. Irse en medio de la noche se sintió como liberarse de cadenas que no me había dado cuenta de que estaban tan fuertemente enrolladas a mi alrededor.
La autopista se extendía frente a mí, larga y vacía, las líneas amarillas parpadeando bajo mis faros como una invitación. Mis manos agarraban el volante, mi corazón latía con una mezcla de miedo y euforia. No sabía a dónde iba. No exactamente, pero sabía que no podía quedarme. Mientras conducía, los recuerdos parpadeaban en mi mente. Cumpleaños donde Miguel era agasajado con regalos mientras a mí me daban sobres con 20 euros. Fiestas donde mis logros apenas eran reconocidos. Cenas donde las conversaciones giraban en torno a él mientras yo me sentaba en silencio, desvaneciéndome en el fondo. Cada recuerdo se apilaba sobre el siguiente hasta que el peso de ellos se volvió insoportable. Pero con cada kilómetro que ponía entre mí y esa casa de Valencia, sentía una extraña ligereza. Por primera vez, no estaba esperando su aprobación. No me estaba midiendo contra Miguel. Me estaba eligiendo a mí misma, aunque eso significara conducir hacia lo desconocido. Conduje hasta el amanecer, hasta que el cielo se volvió rosa pálido y el horizonte se extendió ampliamente. Me detuve en una gasolinera en la zona rural de Georgia. Mi cuerpo rígido, mis ojos cansados. Mientras llenaba el tanque me vi reflejada en la ventana del coche. Parecía agotada, sí, pero también parecía libre. Aquella noche lo había cambiado todo. No se trataba solo del Rolex o del Mercedes. Se trataba de años de no ser vista, de volcarme en una familia que se negaba a sostenerme con la misma luz que a Miguel. Salir de esa casa no fue solo irse. Fue reclamarme a mí misma. Y aunque no lo sabía entonces, aquella conducción nocturna sería el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Uno construido no en ser elegida por otros, sino en finalmente elegirme a mí misma. Cuando llegué a Asheville esa mañana, el sol se elevaba sobre las montañas Blue Ridge, pintando el horizonte con vetas de naranja y lavanda. Había estado conduciendo toda la noche, funcionando con combustible de adrenalina y desamor. Mi coche estaba pesado por el agotamiento, y yo también lo estaba. No sabía exactamente a dónde más ir, pero sabía a quién podía llamar. A Clara. Clara había sido mi mejor amiga desde la universidad. Nos conocimos en una clase de filosofía en la Universidad de Boston, sentadas una al lado de la otra con nuestros cuadernos abiertos y nuestras cabezas inclinadas sobre las interminables divagaciones del profesor. Donde yo era reservada y cautelosa, Clara era audaz y de espíritu libre. Tenía una forma de ver a través de las personas, de sacar la verdad, quisieras que se revelara o no a lo largo de los años, se convirtió en la única persona en la que podía confiar plenamente. Cuando me detuve frente a su casa adosada, apenas pude salir del coche antes de que ella estuviera en la puerta en su bata, con los brazos cruzados, su rostro una mezcla de preocupación y exasperación. «Tienes un aspecto horrible», dijo, aunque su voz era cálida. Me reí débilmente y sin decir una palabra más, me envolvió en sus brazos. El abrazo me desmoronó. Las lágrimas se derramaron por mis mejillas, empapando su hombro, y por primera vez en años, no me molesté en ocultarlas. Me sostuvo hasta que los sollozos se calmaron, luego me llevó adentro. Su casa adosada era pequeña pero acogedora, llena de muebles desparejados y el leve olor a velas de lavanda. Me acomodó en el sofá, me echó una manta por encima de los hombros y me puso una taza humeante de té de manzanilla en las manos. Luego se sentó frente a mí, con las piernas recogidas, y esperó. La historia salió de mí a fragmentos, el Rolex olvidado, el Mercedes con su lazo brillante, los años de regalos desiguales que habían llevado a ese punto de quiebre. Mis palabras salieron entrecortadas, pero Clara no interrumpió. No intentó arreglarlo ni decirme que estaba exagerando. Simplemente escuchó, sus ojos verdes fijos, su silencio como una bomba. Cuando terminé se acercó a la mesa de centro y me tomó la mano. «Hiciste lo correcto», dijo suavemente. «Irte fue lo más valiente que podías haber hecho». Sus palabras abrieron algo dentro de mí. Durante tanto tiempo me había dudado de mí misma, convencida de que era demasiado sensible, demasiado necesitada, demasiado desesperada por validación. Pero escuchar a Clara llamar valiente a mi decisión cambió el peso, aunque fuera ligeramente. Las semanas siguientes fueron un torbellino de agotamiento y lenta curación. Me quedé con Clara al principio, acurrucándome en su sofá bajo la misma manta que me había dado aquella primera noche. Insistió en que me quedara todo el tiempo que necesitara, pero no podía quitarme la sensación de ser una carga.
En lugar de eso me sumergí en el trabajo trabajando 12 horas al día en mi portátil, procesando números para clientes mientras ignoraba el caos interior. Fue Clara quien me impulsó a buscar terapia. Una noche deslizó una tarjeta de visita por la mesa de centro. Se llama doctora Howard, dijo. Es buena, y ya no puedes llevar todo esto sola. La primera sesión fue incómoda. Me senté en una silla de cuero en una oficina cálidamente iluminada, mirando una estantería llena de títulos sobre trauma, curación y dinámicas familiares. La doctora Howard era amable pero directa, guiándome suavemente hacia lugares que había pasado años evitando. Hablé del Mustang, los viajes a Europa, la bufanda y los palos de golf olvidados, los calcetines que se convirtieron en el remate de la mañana de Navidad. Lloré, me reí amargamente y a veces me quedaba en silencio, las palabras atascadas en mi garganta. Semana tras semana, me ayudó a desenredar los hilos de mi pasado, mostrándome cuán profundamente el favoritismo se había grabado en mi identidad. Entre terapia y trabajo comencé a buscar mi propio lugar. No podía quedarme en el sofá de Clara para siempre, aunque me lo hubiera permitido. Después de semanas de revisar anuncios, lo encontré. Una pequeña casa de 2 dormitorios en las afueras de Asheville, pintada de blanco con persianas verdes y un pequeño columpio en el porche. El precio era de 220.000 euros. Aterrador pero posible. Firmar los papeles se sintió surrealista. Por primera vez en mi vida, estaba comprando algo para mí, no para la aprobación de nadie más. La casa no era perfecta. Los suelos crujían, la pintura se despegaba en algunos lugares y la cocina necesitaba una reforma. Pero cuando caminé por las habitaciones vacías, la luz del sol entrando a raudales por las ventanas, sentí una paz que no había conocido antes. Pasé los fines de semana pintando las paredes de un azul suave, mi color favorito. Compré muebles pieza por pieza. Un sofá de segunda mano de una tienda de segunda mano. Una mesa de comedor de madera que encontré en línea. Una cama con un marco que monté yo misma, maldiciendo en voz baja las instrucciones. Cada objeto era elegido por mí. Para mí, por una vez, no estaba pensando en lo que impresionaría a nadie más. Lentamente la casa comenzó a sentirse como un hogar. La llené de libros, fotos enmarcadas de momentos que importaban, y plantas que se sentaban en rincones soleados. Cada decisión era mía, y con cada pincelada de pintura, cada clavo martillado en la pared, recuperaba un poco más de mí misma. Clara estuvo allí durante todo el proceso, acarreando cajas, pintando molduras y haciendo bromas cuando me frustraba. Y a través de ella conocí gente nueva, vecinos que me dejaban galletas, amigos de su club de lectura que me invitaban a unirme, colegas que me sorprendían con su amabilidad. Por primera vez en años, estuve rodeada de personas a las que no les importaba lo que pudiera ofrecer, sino simplemente quién era. Fue una extraña revelación aprender que la familia podía ser elegida. Que el amor podía venir de personas que no estaban ligadas por la sangre, sino por el respeto y el cuidado. Estas amistades se convirtieron en mis salvavidas. Compartimos comidas alrededor de mi nueva mesa de comedor. Risas resonando por la casa que antes estaba tan silenciosa. Por la noche a veces me sentaba en el columpio del porche con una copa de vino, mirando las estrellas sobre las montañas. Pensé en la casa de Sevilla. La Navidad en Valencia, el Rolex olvidado. Y aunque el dolor todavía estaba allí, ya no era el centro de mi mundo. Estaba construyendo algo nuevo, algo más fuerte. La terapia me enseñó a establecer límites, a reconocer los patrones de negligencia que había soportado y a comprender que no estaba rota. Simplemente había sido moldeada por personas que no podían verme por quien era. Lentamente aprendí a dejar ir la necesidad de su aprobación. Comencé a escribir de nuevo, no en el cuaderno de mi 16º cumpleaños, sino en uno que compré para mí, encuadernado en cuero y pesado en mis manos. Escribí sobre el dolor, sí, pero también sobre las pequeñas victorias. La primera noche en mi nueva casa, las risas de los amigos en mi cocina, la paz de una mañana bebiendo café en el porche. No fue una transformación instantánea. La curación nunca lo es. Todavía había noches en las que la soledad se colaba, en las que los recuerdos del favoritismo me golpeaban, en las que cuestionaba mi valía. Pero ya no enfrentaba esas noches sola. Tenía a Clara. Tenía terapia. Tenía un hogar que era mío. Poco a poco me estaba reconstruyendo.
Y aunque no lo sabía entonces, los cimientos que estaba sentando en Asheville serían lo que me llevaría a través de la próxima tormenta. La invitación llegó en un grueso sobre marfil, del tipo con letras doradas en relieve que gritaban elegancia e importancia. Los nombres de Miguel y Laura brillaban en la página, anunciando su boda en el Hotel Jefferson de Sevilla. Mi primer instinto fue tirarlo a la basura, dejar que se hundiera entre facturas y catálogos, pero no lo hice. En cambio, lo coloqué en el mostrador de la cocina, y lo miré durante días. Las palabras me atraían como un desafío que no podía ignorar. Parte de mí quería saltarme el evento por completo. Después de todo, después de años de favoritismo, del punto de quiebre en esa Nochebuena, de las largas noches de reconstruirme en Asheville, tenía todas las razones para quedarme fuera. Pero otra parte de mí sabía que necesitaba ir. No por ellos, sino por mí. Ya no se trataba de buscar su aprobación. Se trataba de enfrentar la verdad de frente, de no huir de ella. Comencé a prepararme semanas antes de la boda. No solo mi atuendo o la logística del viaje, sino algo más profundo. La terapia me había enseñado el poder de la evidencia, de anclar mis emociones. De hecho, para no ser descartada como demasiado sensible, hurgué en años de recibos, fotos y extractos bancarios. Estaban los pagos del coche del Mustang de Miguel, las facturas de sus vacaciones europeas y las tasas de matriculación de sus interminables actividades extracurriculares. Al lado coloqué mis propios registros. Los cheques de 20 euros para cumpleaños, los jerseys prácticos, los recibos de los regalos bien pensados que había comprado a mis padres, la mayoría de los cuales nunca fueron reconocidos. Cuando terminé, tenía una carpeta lo suficientemente gruesa como para pesar mi bolso. No planeaba causar un escándalo solo por espectáculo. Planeaba decir la verdad de una vez por todas. El día de la boda, me enfundé en un vestido verde oscuro que había elegido cuidadosamente. Era sencillo, elegante y me hacía sentir poderosa. Ya no estaba allí para desvanecerme en el fondo. Clara estaba a mi lado como siempre. Llevaba un vestido azul marino y una expresión de comprensión, recordándome con cada mirada que no estaba sola. El Hotel Jefferson brillaba con candelabros y detalles dorados, un escenario perfectamente preparado para el gran espectáculo de Miguel y Laura. El aire zumbaba con burbujas de champán y risas pulidas. Los invitados se mezclaban con vestidos de lentejuelas y esmokines impecables, sus voces llenas de admiración por la pareja. Mis padres flotaban entre la multitud, rostros radiantes de orgullo como si fueran la realeza presentando a su heredero. Cuando Miguel y Laura intercambiaron votos, la sala suspiró de adoración. Las cámaras brillaron, las copas tintinearon y mis padres se cogieron de las manos como si su obra de vida se hubiera cumplido. Aplaqué con todos los demás mi corazón tranquilo. No estaba allí para arruinar su día. Estaba allí para reclamar el mío. Los brindis comenzaron después de la cena. Los amigos contaron historias divertidas sobre Miguel. Los colegas elogiaron su encanto y ambición. Y mi padre dio un discurso que sonó ensayado, cada palabra rebosante de orgullo. Mi madre se secó las lágrimas con un pañuelo de seda, y entonces fue mi turno. Por supuesto, no me habían pedido que hablara, pero me levanté de mi silla de todos modos. El tintineo de la cubertería se desvaneció mientras la gente volvía sus ojos hacia mí. Mi pulso se aceleró, pero mi voz cuando llegó fue firme. Me gustaría decir algo, comencé. Un silencio cayó sobre la sala. Las sonrisas de mis padres flaquearon. Miguel se movió incómodamente en su silla. Respiré hondo y dejé que las palabras fluyeran. Durante años he visto patrones repetirse en esta familia. Patrones de favoritismo, de desequilibrio, de amor dado con condiciones. He estado en salones donde un niño era agasajado con regalos, un Mustang, viajes a Europa, un Mercedes, mientras que al otro niño se le entregaban calcetines, diarios y sonrisas vacías. Jadeos recorrieron la sala. Abrí la carpeta que había llevado y coloqué los papeles delante de mí. Traigo pruebas porque sé lo fácil que se pueden desestimar mis palabras. Aquí están los recibos, las fotos y los extractos bancarios. Aquí está la verdad expuesta en blanco y negro. Los rostros de mis padres se enrojecieron, su compostura cuidadosamente mantenida se resquebrajó. Mi padre abrió la boca para hablar, pero yo continué. Esto no se trata de dinero. Nunca lo fue. Se trata de amor.
Se trata de reconocimiento. Se trata de la forma en que un niño crece sabiendo que nunca será suficiente sin importar lo duro que lo intente. Se trata de las cicatrices que no ves, las que quedan de años de ser pasado por alto. El silencio en el salón era denso, roto solo por el débil zumbido del aire acondicionado. Algunos invitados me miraron con simpatía, otros con incomodidad. Pero no me importaron sus reacciones. Por una vez, estaba hablando por mí misma. Cerré la carpeta y enderecé los hombros. No estoy aquí para arruinar una boda. Estoy aquí para decir la verdad porque durante demasiado tiempo me he dejado empequeñecer en silencio. Esta noche elijo no hacerlo. Con eso, retrocedí. No esperé aplausos ni excusas ni a que mis padres balbucearan defensas. No esperé a que Miguel pusiera los ojos en blanco o a que Laura le susurrara al oído. Simplemente recogí mi bolso de mano, asentí a Clara y caminé hacia la salida. Al salir al fresco aire nocturno, el sonido de voces ahogadas ascendiendo detrás de nosotros, Clara entrelazó su brazo con el mío. «Lo lograste», susurró. Por primera vez en mi vida, me sentí ligera. No porque la familia hubiera cambiado, no porque finalmente entendieran, sino porque me había elegido a mí misma por encima de su aprobación. El peso de años de silencio se había levantado. Nos reímos mientras caminábamos hacia el coche, el tipo de risas que burbujean de alivio, de libertad. El cielo nocturno de Sevilla se extendía ampliamente sobre nosotros, las estrellas brillando como una promesa. En las semanas siguientes, no supe mucho de mi familia. Algunos mensajes de texto llegaron, llenos de defensividad y negación. Pero no me dolieron como lo habrían hecho antes. Los esperaba. Lo importante era que finalmente había trazado una línea. Mi vida en Asheville se hizo más rica. Las amistades que había construido se profundizaron. Mi hogar se convirtió en un lugar de reunión lleno de calidez y risas que no tenían nada que ver con la obligación y todo que ver con la elección. En las mañanas tranquilas me sentaba en mi columpio del porche con una taza de café, las montañas extendiéndose ante mí, y sentía una paz que nunca conocí al crecer. La familia, aprendí, no siempre se trataba de sangre. A veces se trataba de las personas que aparecían, que escuchaban, que amaban sin condiciones. Clara, mis nuevos amigos, la comunidad que me acogió. Se convirtieron en mi familia, poco a poco. Mirando hacia atrás el Rolex, el Mustang, el Mercedes, todo se siente pequeño comparado con lo que he ganado. Mi valía ya no está ligada a su aprobación ni se mide en regalos. Se mide en los límites que he establecido, en las amistades que he nutrido, en la alegría silenciosa de saber que soy suficiente. Eso, me di cuenta, es una riqueza mayor que cualquier cosa material. Y así, al cerrar este capítulo de mi vida, lo hago no como la hija pasada por alto de una familia que nunca me vio, sino como una mujer que se eligió a sí misma, construyó su propio hogar y se rodeó de un amor genuino, duradero y verdadero, ese.